La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 2. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La paz del Señor sea contigo y con tu casa esta noche. Soy el pastor Pedro Montoya. Continuamos con las enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. La razón del por qué estamos estudiando Hechos de los Apóstoles es porque el libro no es un libro histórico, no es un libro literario para darnos a entender las cosas que sucedieron en un tiempo determinado en el inicio de la iglesia del Señor, sino es el libro que nos presenta el estándar de Dios, la norma de Dios por la cual la iglesia debe de conducirse. Casi siempre cuando hemos entrado a Hechos de los Apóstoles hemos visto una obra sobrenatural, una obra gloriosa, una obra portentosa. Y la forma como lo hemos explicado es cómo el Señor se manifestó en los primeros años de la iglesia, pero hasta cierto punto como que esa manifestación correspondía únicamente para aquel tiempo. Yo quiero decirte, lo que nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles es lo que sucedió y lo que debe de suceder dentro de la iglesia. Es la norma, es el estándar de Dios, es la forma normal en la que Dios quiere que su pueblo camine. Sabemos perfectamente que no es la forma como el hombre o los hombres de Dios y las mujeres de Dios se están manifestando en este tiempo. La promesa que tenemos de parte del Padre es que en estos últimos tiempos, tienen que ser restauradas todas las cosas. Y el Espíritu de Dios nos ha llevado precisamente a establecer restauración, y por eso es que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. No es solamente para traer información, es para que nosotros nos integremos en esta forma de ser, es la vida del reino de los cielos, que nosotros nos integremos a esta forma de vida del reino de los cielos sobre la tierra. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar el tema: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el texto que vamos a leer es Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Si tienes tu Biblia a la mano, tenla contigo, ábrela. A medida vamos dando los textos que vamos a estar presentando para que seamos partícipes, porque de una manera sobrenatural vamos a ir siendo impactados por el Espíritu de Dios, y esto que nosotros estamos leyendo, y esa es lo que el Señor me ha mostrado, esto que nosotros estamos leyendo se va a ir desarrollando en la vida de varias personas. Yo confío que sea en todos. Se va a ir desarrollando sobrenaturalmente, aunque la distancia pues nos separe, pero el Espíritu de Dios estará haciendo su obra en los distintos países donde esta señal está llegando, ya sea en vivo o cuando accesen en forma grabada. Así que si tienes tu Biblia, ábrela juntamente con nosotros para que juntos vayamos estudiando la palabra. Capítulo 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos 4 versículos nos están presentando una secuencia. Hay 3 palabras que quiero que usted destaque en su Biblia, si acostumbra a subrayar. Hay 3 palabras que van a ser el fundamento de esta enseñanza. ¿Cuáles son las palabras? La primera palabra, en el versículo 4, la palabra promesa. La segunda palabra, en el versículo 5, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y la tercera palabra, en el versículo 8, recibiréis la virtud, poder, virtud del Espíritu Santo. Estas 3 palabras son las que establecen la enseñanza que Jesús nos está transmitiendo para la iglesia de este tiempo. Repito, promesa, versículo 4, bautismo con el Espíritu Santo, versículo 5, y versículo 8, la palabra virtud del Espíritu Santo. Cuando los lectores no judíos entran a la lectura de Hechos de los Apóstoles y leen particularmente el versículo 8, se forman la idea de que la promesa es el Espíritu Santo. Esta es la idea que prevalece en muchos medios creyentes, que la promesa es el Espíritu Santo. Y en esta enseñanza vamos a entender qué es la promesa realmente, a qué se estaba refiriendo Jesús cuando habló: recibiréis la promesa del Espíritu Santo, a qué se estaba refiriendo. Y qué es lo que trae, lo que provoca en la vida de un hombre de Dios, en la vida de una mujer de Dios, y sobre todas las cosas, si esto es para nosotros en este tiempo. Dice el versículo 4, que esperasen la promesa. Versículo 5, bautismo con el Espíritu Santo y la virtud del Espíritu de Dios. Si fuéramos a unir estas 3 palabras, tendríamos que decir preliminarmente que la promesa es traída por el Espíritu Santo y provoca virtud en la persona que lo recibe. La promesa viene acompañada por el bautismo del Espíritu Santo. Y ya desde que lo presentamos de esta manera, nos estamos dando cuenta que esto es para todos. Esto no fue solamente una experiencia de los hombres y mujeres del pasado. Esto es la experiencia del Espíritu Santo para todos los tiempos, mayormente para los hombres y mujeres que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿A qué se refería Jesús cuando habló acerca de la promesa? ¿Qué significa la promesa? Quiero llevarlo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero que revisemos un texto
en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, en el versículo 13. El apóstol, por el Espíritu de Dios, establece la siguiente palabra: porque no por la ley, oiga bien, fue dada la promesa a Abraham. Repito, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y aquí comenzamos entonces a definir qué es la promesa. El apóstol Pablo establece en este versículo y en muchos otros que son parte de sus epístolas, establece que la promesa tiene que ver con la palabra de bendición que Dios le entregó a Abraham. Ahí lo dice claramente, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa, observe, ya tenemos una primera definición. La promesa es para conquistar el mundo. Lo leo de nuevo. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente de que sería heredero del mundo. La promesa constituye al hombre que la recibe, constituye a la mujer que la recibe en heredero del mundo. Vea qué importante esto, que muchas veces nosotros no hemos entendido cuáles son las enseñanzas que la palabra del Señor nos está presentando y que el Espíritu de Dios las quiere validar en cada una de nuestras vidas. Así que ya tenemos claro que cuando se habla de promesa no se está refiriendo al Espíritu Santo, y esto lo quiero enfatizar bien. Cuando se habla de promesa no se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien trae la promesa del Padre. El Espíritu Santo es el portador de la promesa y quien la ejecuta, quien la establece en la vida de aquel que la recibe, en la vida de aquella que la recibe. Así es de que cuando el apóstol nos está diciendo que la promesa se refiere a la palabra de bendición que Abraham recibió, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo 22 del libro de Génesis para poder entender ahora en qué consiste la promesa y cómo es que esa promesa nos llega a nosotros y cómo se aplica por medio del Espíritu Santo. Capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Leo versículo 16. Y dijo, palabra de Dios, Dios hablando, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, versículo 17, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Termino versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la promesa a la cual el apóstol Pablo hace referencia en Romanos capítulo 4, versículo 13. Y es la promesa a la cual Jesús se estaba refiriendo cuando estaba dando instrucciones a los discípulos. Hasta este momento, los creyentes, hombres y mujeres de fe, cuando hemos entrado a Génesis capítulo 12, porque también está en el capítulo 12 y ahora en el capítulo 22, cuando hemos visto esta palabra, la hemos visto solamente como una palabra de bendición. Bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y en este
capítulo 22 añade, en el versículo 18, añade, poseerás las puertas de tus enemigos. Poseerás las puertas de tus enemigos. Hasta este momento, decía, hemos visto esta palabra solamente como una palabra de bendición. Así la hemos destacado, pero tiene algo más. Tiene una revelación mayor, que es la que nos es presentada en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Recibiréis la promesa del Padre, el poder del Padre, la virtud del Padre. Quiere decir entonces que la promesa no solamente es, óigame bien lo que voy a establecer, la promesa, la bendición de Dios a Abraham no solamente es la bendición de que llegará a ser una gran nación. Si lo comparamos con Romanos capítulo 4, versículo 23, que lo acabamos de leer, dice que la promesa para Abraham consistía en convertirse en heredero del mundo. Por lo tanto, entonces ahora podemos entender que la promesa consiste en la capacidad de transformar todo a lo que el hombre de Dios, todo a lo que la mujer de Dios se exponga. Y no estamos hablando nada que no esté en las Sagradas Escrituras, porque si usted va a Deuteronomio capítulo 28, en los primeros versículos usted va a encontrar allí que Dios, declarándole palabra de bendición al pueblo, ya un pueblo constituido, el pueblo que nació de los lomos de Abraham, le dice en los primeros versículos: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tu canastillo, bendito tu arteza de amasar, bendito todo lo que tu mano tocare será bendito de parte de Jehová. ¿En qué consiste entonces la promesa? Comparando todos estos textos que estamos leyendo, la promesa no solamente es el conocimiento de que Dios nos va a bendecir, porque somos la generación de Abraham, somos hijos de Abraham por cuanto somos hijos de la fe. La promesa no solamente es la bendición de que Dios nos va a bendecir independiente de lo que nosotros estamos viviendo. La promesa es la capacidad de transformar todo aquello ante lo que nosotros estemos expuestos. Por eso dice Romanos capítulo 4, versículo 23, de que sería constituido en heredero del mundo. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente la capacidad de transformación que tiene el hombre de Dios. No hemos entendido la capacidad de transformación que tiene la mujer de Dios. No hemos vivido conforme a ello, precisamente porque hemos desconocido esta revelación que la palabra del Señor nos está presentando. Ahora, hay algo más. Le dice: en ti y en tus simientes serán benditas las familias de la tierra. Quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, porque hay algo más que tenemos que entender. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, busque el capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 16, el apóstol explicando precisamente esto que acabamos de leer, Génesis capítulo 22, nos presenta algo que nos va a conducir precisamente al entendimiento de qué es la promesa y cómo se aplica a nuestras vidas. Repito, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Él especifica y dice: y a su simiente. Y explica, no dice y a las simientes, como de muchos, como si se tratase de muchos hijos, sino que a tu simiente. Y él termina la explicación y dice: la cual es Cristo. ¿Cuál es
la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? El versículo 16 lo explica, la cual es Cristo. Así de que cuando Dios bendijo a Abraham con la declaración de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, estaba estableciendo en ti y en tu simiente, y ahora entendemos cuál es la simiente, en ti y en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Y el versículo 18 terminaba diciendo, poseerás las puertas de tus enemigos. La promesa es la capacidad de transformación que el hombre de fe, que la mujer de fe tienen para transformar todo ante lo que se expongan. La promesa es una capacidad de transformación. Y ahora usted puede entender por qué en el versículo 8 de Hechos 1 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque es la capacidad que asiste al hombre de fe, la capacidad que asiste a la mujer de fe de transformar todo. ¿Por qué? Porque esta promesa es para constituirla en heredero, heredera del mundo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol, hablando por el Espíritu de Dios, dice claramente, y si hijos, también herederos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Ve? Estamos hablando precisamente lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la promesa entonces? La promesa es la disposición de Dios de convertir al hombre, y ahora vamos a añadir Gálatas capítulo 3 versículo 16, de convertir al hombre, pero ¿a cuál hombre? Al hombre que tiene su fe en Jesús, a la mujer que tiene su fe en Jesús, de transformar todas las cosas ante las que ella se exponga. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la disposición de Dios y se cumple en Cristo Jesús. Lo vimos en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Se cumple en Jesús, no es fuera de Jesús. No es fuera de Jesús. Esta promesa no la pueden encontrar fuera de Jesús. No es revisando las raíces hebreas, que es lo que se presenta hoy en día y que muchas personas están corriendo precisamente en pos de ello, creyendo que de esta manera van a encontrar revelación. No se encuentra fuera de Jesús. Óigame bien lo que estoy diciendo. No se encuentra fuera de Jesús. Porque la palabra que le fue dada a Abraham, en ti y en tu simiente, y ahora hemos visto que la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Por lo tanto, no se encuentra fuera de Jesús, se encuentra solamente en Jesús. Y aquí podemos entonces ya ir entendiendo para quiénes viene el Espíritu Santo, para quiénes vienen, para aquellos que estén dispuestos a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Si una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios, pese a su confesión de fe, no quiere caminar bajo el señorío de Cristo Jesús, no puede recibir la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque solamente se obtiene por medio de Jesús. Vayamos a la otra palabra. Le dije que Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, la enseñanza estaba contenida en tres palabras. La palabra promesa, en el versículo 4, la palabra bautismo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y la última palabra, la tercera palabra, es recibiréis poder. Vamos entonces a la segunda palabra, que es bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos por favor a el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 3, este texto es determinante para este entendimiento del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero vamos de nuevo. Juan capítulo 3
y voy a leer versículo 5 hasta el versículo 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y me detengo unos segundos aquí. No puede entrar, sencillamente no puede entrar. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Jesús mismo lo estableció. Y en la enseñanza de la semana pasada vimos lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua es nacer del bautismo del agua, bautismo en el nombre de Jesús. La palabra así lo establece, la palabra lo establece claramente, en el nombre de Jesús, pero significa también nacer de la palabra, porque Jesús le dice en Juan capítulo 15, en el versículo 3, me parece, usted lo verifica, le dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando la palabra viene al hombre, cuando la palabra viene a la mujer y el hombre la acepta, recibe esa palabra, la vive. Cuando hablo de la acepta, quiere decir que vive por esa palabra. No es solamente decir yo la acepto pero olvidarme de que esa palabra está. No. Cuando la palabra viene al hombre, cuando la palabra viene a la mujer y el hombre y la mujer dicen: yo voy a vivir por esta palabra, eso significa recibe, vive por ella, tiene vida. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra produce vida en la persona. Sigo leyendo, estoy en el versículo 5. De cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea que no hay alternativa. Dice claramente: no puede entrar. Nacer del Espíritu, y eso es lo que vamos a entender ahora. Nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Así como lo estamos oyendo, es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo que hoy en día se ha hecho a un lado. Óigame bien, la iglesia ha recibido apostasía porque no ha visto la urgencia ni ha visto la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Muchas personas inclusive lo dan por hecho. Y le voy a decir por qué es que lo dan por hecho. Lo dan por hecho de que todos ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo el día cuando creímos, porque voy a leer particularmente 2 textos para mostrarle esto, y muchos están viviendo conforme a ello. Yo quiero decirle: no. Si el Espíritu Santo no ha venido y no se ha establecido, la persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Por eso, de nuevo, versículo 5 es determinante para este tema. De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. En la enseñanza de la semana pasada vimos que hay un sector de la iglesia, un sector bastante grande, que está viendo el reino de Dios. Muchos de ellos están viviendo por dones, los frutos, y creen que con eso es más que suficiente. No, el Señor no nos ha llamado a vivir por dones, nos ha llamado a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Bautismo quiere decir ser sumergido, ser inmerso. Pues esto lo que quiere decir es de que Cristo Jesús nos sumerge en su Santo Espíritu. ¿Dónde está esto? ¿Recuerda usted cuando vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Y Juan el Bautista dijo: no, yo no soy el Mesías.
el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Quién es el que nos bautiza? Jesús. Espiritualmente Jesús nos introduce en su Santo Espíritu, por eso está hablando de bautismo con el Espíritu Santo. Si no nace del agua, si no nace del Espíritu Santo, del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Quiere decir que podrás ser un espectador, podrás seguir viviendo bajo dones, se manifestarán dones en ti, pero eso no es una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y esto lo voy a repetir nuevamente. Vivir bajo dones, aunque se dice dones del Espíritu Santo, porque en realidad lo son, no significa que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de la vida de poder, y ahí vamos a entrar ya mismo a la tercera palabra. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de la vida de poder en el hombre de Dios, el inicio de la vida de poder en la mujer de Dios, el inicio de la vida de transformación del hombre, el inicio de la vida de transformación de la mujer. ¿Ve lo importante que es el bautismo con el Espíritu Santo? Si no nace del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Sigo leyendo, estamos en Juan capítulo 3, voy a leer ahora el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nos podemos engañar, hay una sola forma, y es la forma que el Señor ha establecido para que nosotros podamos entrar. No depende de lo que yo piensa, no depende de lo que yo crea. No es que en mi iglesia lo hacen de esta manera, no es que en mi denominación lo hacen de esta manera. Eso no aplica. Es como el Señor lo determinó que se hiciera. ¿Por qué? Porque esto es obra del Espíritu de Dios, esto es obra del reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué hace un hombre? Por lo tanto, ¿qué hace una mujer? Queriendo innovar lo que es de parte de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, se volverá infructuoso. La obra de cada uno, dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, la obra de cada uno será probada. El fuego la probará. Lo que es nacido de la carne se quedará, se quemará, no producirá fruto. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigo leyendo versículo 7 ahora. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. ¿Cómo son los nacidos del Espíritu? Los nacidos del Espíritu no se pueden entender. ¿Usted puede entender el viento? De un momento está soplando de este lado y a un par de minutos está soplando de este otro lado. Así son los nacidos del Espíritu. No se pueden entender, no se pueden explicar. No hay un formato para decir la vida del Espíritu es de esta manera, la vida del Espíritu es de esta otra forma. No hay un formato, no hay una explicación lógica, no hay una explicación racional. Los nacidos del Espíritu son determinados a caminar por el Espíritu. Es el Espíritu quien determina. ¿O no lo hemos leído en Romanos cuando el apóstol por el Espíritu de Dios dice los que son nacidos del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios? Así son los nacidos del Espíritu. Ser bautizado con el Espíritu Santo, que fue la segunda palabra que Jesús utilizó para sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos, es ser introducidos en la capacidad total del Espíritu de Dios. Lo voy a repetir, ser bautizado con el Espíritu Santo es ser inmerso en la totalidad de la capacidad de Dios. En la totalidad de la capacidad de Dios. ¿Ve? Y esto
Esto significa que los nacidos del Espíritu están llenos de la plenitud, operan en la plenitud de Dios, no en un %, no en un porcentaje tan solo, operan en la totalidad de Dios. Ahora, vea, si hay personas que están operando en dones, ¿cuánto no sería que estuviera operando en la totalidad de Dios? Muchos se han acostumbrado, hasta cierto punto, se han acomodado a caminar en los dones, pero cuánto más no sería caminar en la totalidad del Espíritu de Dios. Eso solamente se obtiene cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo. La palabra que el Señor me ha entregado es que muchos van a ser bautizados en la medida en que se están exponiendo a esta palabra. Oiga bien, lo que tú estás sintiendo ahora mismo, esa manifestación sobrenatural, hay algo en ti que se está manifestando, no es otra cosa más que la manifestación del Espíritu Santo. Muchos serán bautizados a la medida en que se están exponiendo a estas enseñanzas, porque precisamente para esto el Señor lo ha establecido, para esto el Señor lo ha provocado. Estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y Dios está restaurando su palabra, Dios está restaurando la norma de vida, el orden que Él estableció. Por eso, si en este momento tú estás experimentando en ti, y solamente tú lo puedes saber, pueden estar 2, 3, 4 personas, pero quizá una sola pueda estar manifestando. Hay algo que se está manifestando en ti. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste. ¿Por qué razón? Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, presenta precisamente ese modelo. Cuando Pedro aún estaba hablando, cayó el Espíritu Santo sobre de ellos y fueron bautizados, dice la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado, y muchos vamos a recibir testimonio de personas que comenzaron a hablar nuevas lenguas, de personas que comenzaron a profetizar mientras estaban siendo parte de esta enseñanza. Es el Espíritu de Dios que se está manifestando. Por eso no trates de resistirlo. No trates de resistirlo. No resistas al Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste y te bautice en el poder del Espíritu Santo. Así son los nacidos del Espíritu de Dios. Esta es la obra portentosa que el Señor está haciendo en este último tiempo. Quiero ahora, vamos a Efesios, porque esta parte tenemos que entenderla juntamente con esto que estamos hablando. Vamos a Efesios en el capítulo 1, vamos a leer en el versículo 13. Esto es algo que se ha dicho, pero no hemos entendido a qué se refiere esto. Capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es definido aquí como la palabra de verdad. Allá en Juan, el Señor le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora entendemos que la verdad es el evangelio de la salvación. Conoceréis el evangelio de la salvación, la promesa, y seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigo leyendo: el evangelio de vuestra salvación, en el cual, oiga bien, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El bautismo con el Espíritu Santo es el sello. Ahí lo dice claramente. No hay lugar a dudas.
No hay lugar a confusión. El bautismo con el Espíritu Santo es el sello de la promesa, porque eso es precisamente lo que estamos estudiando. Recibiréis la promesa del Padre, no os mováis de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa. ¿Cuál es la promesa? La palabra que le fue entregada a Abraham, de que en ti y en tu simiente, en Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la promesa es la capacidad de transformación que el hombre de Dios, por medio de Cristo Jesús, tiene para transformar todo aquello ante lo que Él se exponga. Oiga bien, todo. Cuando Jesús estaba a minutos de ser alzado al cielo, esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y sabe que esa potestad es la que usted tiene, esa potestad es la que yo tengo en el nombre de Jesús. Por el bautismo del Espíritu Santo, nosotros también podemos decir: toda potestad me es dada en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, ahí lo dice, en el cual fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La confusión que ha habido en varias personas es que dice: en el cual también desde que creísteis fuiste sellado. Esta es la confusión que ha surgido en varias personas. Han dicho: bueno, pero es que cuando yo creí, fui sellado con el Espíritu de la promesa. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, desde que creíste. Pero quiero mostrarle algo. Cuando la palabra, y cuando el apóstol Pablo, porque esta es una palabra que es traída por intermedio del apóstol Pablo, es palabra del Espíritu, pero traída por el Espíritu, por intermedio del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo pregunta o se refiere a cuando creísteis, no está hablando al momento de que la persona recibió novedad de vida por medio de la palabra. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Dónde se lo muestro? Vamos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Aquí está claro. En el capítulo 19 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿A qué Espíritu Santo se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué Espíritu Santo se estaba refiriendo? Vamos a darnos cuenta que a la manifestación a la cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo era al bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando él pregunta y dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y allá en Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa cuando creísteis. No se está refiriendo al hecho de que la persona ya recibió a Cristo. No, se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Lo que sucede es, y algo que nosotros tenemos que entender, que en el tiempo de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, no dejaban que pasara tiempos, meses, en ministrar el bautismo con el Espíritu Santo, como sucede en la actualidad. Hoy en día la persona puede haber tenido varios meses, inclusive años, para que le ministren el bautismo con el Espíritu Santo. En el tiempo de los primeros años de la iglesia, ministraban el Espíritu Santo el mismo día que ellos habían creído, que dicho sea de paso, era el momento también cuando bautizaban a la persona. La bautizaban en agua. O sea, la persona creía
la bautizaban en agua en ese mismo momento y ministraban el Espíritu Santo. Ahora, por eso vamos a entender por qué el apóstol está hablando en estos términos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, antes, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y terminamos versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando dice que fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa cuando creísteis, se está refiriendo precisamente a esto, al bautismo con el Espíritu Santo. Aquí lo vemos claramente. Pablo les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿A qué manifestación se estaba refiriendo? Si ya eran discípulos, no se estaba refiriendo al hecho de recibir o reconocer a Jesús como el Mesías. Se estaba refiriendo precisamente al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo es presentado en las Sagradas Escrituras el bautismo con el Espíritu Santo? La promesa, el sello de la promesa. Ve, por eso decíamos hace unos minutos atrás, hay personas que no han tenido esta experiencia. Están viviendo, según Juan capítulo 3, versículo 3, viendo el reino de Dios, viendo tan solo, pero no disfrutando, no entrando, no manifestando el poder, la capacidad que el bautismo del Espíritu Santo trae sobre la persona, la capacidad de transformar. Por eso es que usted habrá visto, y de seguro ha sido su experiencia, que constantemente la persona está pidiendo oración, yendo a una conferencia, yendo a otra conferencia, recibiendo un curso, recibiendo otro curso. ¿Por qué? Porque siento que hay algo, como el joven rico. Todo esto hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y ahora podemos entender qué más nos hace falta. Nos hace falta el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir entonces a la tercera palabra. Volviendo a Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, la tercera palabra, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la versión antigua, y hay otras versiones que también lo presentan de esta manera, ese texto lo leemos de la forma siguiente: recibiréis la virtud del Espíritu Santo. La versión del 60 y otras más modernas dicen y utilizan la palabra poder. ¿Hay alguna diferencia? Yo quiero mostrarle, hay una diferencia, y es una diferencia notable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder, por lo general, por la acepción que en nuestro contexto tiene la palabra, poder tiene que ver más con capacidad de hacer, capacidad que forma parte de la persona, capacidad que la persona tiene para hacer o para ejecutar algo. La palabra virtud tiene que ver con energía que emana de la persona. Por eso, cuando Jesús les dice a ellos, recibiréis, no es solamente poder, sino que es virtud, capacidad de que energía surja, emana de ti
y pueda aún de formas inconscientes, óigame bien esto, de formas inconscientes poder transformar sin que inclusive tú te des cuenta. Y le voy a presentar 2 ejemplos. El primer ejemplo en Mateo capítulo 8, cuando se presenta el caso de la mujer con flujo de sangre. Conoce el relato, la mujer con flujo de sangre dice, si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Y cuando ella hace precisamente esto, Jesús dice, virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Vio él que alguien lo tocó? No vio que alguien lo tocó, pero sintió que virtud salió de él. Esto es una energía que emana de la persona sin inclusive darse cuenta. El otro ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro caminaba por las calles de Jerusalén, dice la palabra que sacaban los enfermos para que tan solo su sombra los tocase y eran sanados. Eso es virtud. Eso es virtud, es una energía que emana. No hemos leído en la palabra, en el libro de Apocalipsis, que una luz brillante salían de sus manos. Esto es literal, hermanos, es espiritual, es la virtud, el poder que por medio del Espíritu Santo la persona que ha sido bautizada tiene para emanar energía, aún, óigame bien, aún en la distancia. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 5 usted lo mira claramente, hay un buen ejemplo de eso. Pablo le dice a los discípulos de Corinto, le dice, unidos vosotros y mi espíritu con la virtud del Espíritu Santo, el tal sea entregado a Satanás, aún en la distancia. Por eso, hermanos, usted está manifestando el poder del Espíritu Santo aún en la distancia. Pero es importante que permita que el Espíritu Santo provoque en usted aquello para lo cual el Señor está estableciendo este tiempo. Quiero leer en Hechos 19, que es el último texto que estábamos leyendo. Quiero leer en el versículo 6, la última parte. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y óigame bien esto, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Hay muchas personas que no han tenido la capacidad de hablar en lenguas. Hablar en lenguas no es una frase tan solo. Hay personas que se han visto presionadas, y esto lo quiero tirar por tierra, porque hay muchos que están imitando, y lo voy a repetir, hay muchos que están imitando la manifestación del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo produce capacidades, virtudes. Una de ellas es hablar en otras lenguas. Son lenguas angélicas. Son lenguas angélicas. Y no tiene que ver con una repetición. Una repetición. Hay quienes están imitando. Y eso no procede. Eso es apostasía. Porque el Espíritu da en abundancia. Pero otra manifestación del bautismo con el Espíritu Santo es profetizar. Profetizar, lo dice el versículo 6. Ahora, quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, que es el otro ejemplo que tenemos en el caso de Cornelio. En el caso de Cornelio, vea lo que dice el versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que se derramase también sobre los gentiles el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. El bautismo con el Espíritu Santo trae manifestaciones, trae evidencias del poder. Y una de ellas, la más notable, la más frecuente, es hablar en lenguas. Son lenguas angélicas. Usted no las entiende, no las podemos entender. No hay capacidad de entender qué es lo que estoy diciendo. Para los efectos, estoy hablando ininteligible, pero es el Espíritu de Dios quien provoca el don de hablar en lenguas. Pero aquí habla también de que otra evidencia era que magnificaban a Dios. Ellos entendían entonces. Hay palabras audibles, palabras en nuestros idiomas que la persona va a confesar que magnifican a Dios. Repito, hablar en lenguas es la más frecuente, pero las Sagradas Escrituras presentan otras evidencias también de la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles también, veamos otro tercer ejemplo. En el capítulo 2 se presenta otro caso, desde el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, las lenguas son diferentes cada vez que las habla. No va a decir lo mismo. Por eso yo decía, hay personas que están imitando porque repiten una frase y es la única frase que repiten. El Espíritu Santo produce lenguas que son diferentes. Sigo leyendo, conforme el Espíritu les daba que hablase, y en el versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y desde el versículo 9 en adelante se presentan un promedio de aproximadamente 15 lenguas diferentes. En ese día se produjo un doble milagro. ¿Por qué? Porque los discípulos hablaban en otras lenguas. Ellos no entendían lo que estaban hablando. Y los que estaban escuchando, que eran un promedio de 3,000 personas, escuchaban en su propio idioma. Un doble milagro allí, porque ellos hablaban en otras lenguas y otros estaban escuchando de acuerdo a la nacionalidad en la cual ellos procedían. El bautismo con el Espíritu Santo trae virtud. Recibiréis virtud del Espíritu Santo. Y la persona es transformada completamente. Quiero, para ir cerrando esta enseñanza, vamos a Efesios capítulo 1 de nuevo, pero en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 23 para que entendamos que de todo esto que hemos estado hablando, todo esto está contenido en las Sagradas Escrituras, pero no lo hemos visto precisamente porque nos ha faltado el discernimiento y la revelación del Señor para que Él abra nuestros ojos y lo podamos ver. Vea lo que dice el versículo 17, que el Dios del Señor nuestro Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de inteligencia y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y observe versículo 19, aquí se está describiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza,
la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad, potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando esta palabra? El bautismo con el Espíritu Santo. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Capacidad de transformación, pero sobre todas las cosas es la autoridad. Recuerda lo que leímos en Romanos capítulo 4, versículo 13, que Abraham sería constituido ¿en qué? En heredero del mundo. Es la autoridad sobre todo lo que se nombra en esta tierra. Por eso en el Evangelio de Mateo usted lee Jesús diciendo, si yo por el dedo de Dios, y en Lucas dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El poder, la virtud del Espíritu Santo, la virtud del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es para ti. Y eso es para ti. Y eso es para ti. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Este texto usted tiene que tenerlo muy presente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te llamó Dios? Te pregunto, ¿te llamó Dios? Si la respuesta es sí, el bautismo del Espíritu Santo es para ti. ¿Te llamó Dios? ¿Te llamó Dios? Si la respuesta es no es para ti. Pero si la respuesta es sí, el bautismo con el Espíritu Santo es para ti. Y el bautismo del Espíritu Santo está disponible para ti el día de hoy. El bautismo con el Espíritu Santo es para ti. Ahora hablo por el Espíritu de Dios, y hablo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bautismo con el Espíritu Santo en Centroamérica, hablo bautismo con el Espíritu Santo en América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Es para ti, las Guyanas es para ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo, para que habiéndola deshecho, puedas ahora manifestar su gloria. Estás viviendo en los Estados Unidos, estás viviendo en México, en los lugares donde Dios te tiene habitando. El bautismo con el Espíritu Santo es para ti. Pero tienes que aprender a caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Hay quienes están viviendo bajo su libre albedrío. Óiganme bien esto. Hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, aún con ministerio, que están viviendo bajo su libre albedrío. Desecha tu libre albedrío. Camina bajo el señorío de Cristo Jesús si es que quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El día de hoy, mi Señor, delante de ti hemos estado. Así son los nacidos del Espíritu. Qué bello, qué hermoso. Así son los nacidos del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Qué hermoso. Qué hermosa tu presencia, mi Señor. Qué hermosa tu gloria. Qué hermosa, oh Dios. Qué hermosa, oh Señor, es ser sumergido en tu Santo Espíritu.
Uy, shere chandiri o para aquí rasotro. Mire caramanshur de para aquí aramansurutara. Aquellos que se dispongan, aquellos que tengan un corazón sencillo, aquellos que no vean, pero es que no estoy en una iglesia, estoy viendo un programa, lo estoy viendo inclusive por mi celular. Aquellos que se presenten con un corazón sencillo podrán disfrutar la grandeza del Dios eterno. Pero si en tu corazón hay mezquindad, si en tu corazón hay injusticia, si en tu corazón hay negligencia, tienes que deponerla en este momento. Tienes que deponerla. Ella kira canso rupa para tentorosha bere carabanto rupa para en el nombre que sobre todo nombre, el bautismo con el Espíritu Santo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer evidente la palabra, la promesa en ti y en tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, en la distancia, el bautismo con el Espíritu Santo, porque para ti, para tus hijos, para todos los que el Señor llamare, es la promesa. Fuisteis sellados por el espíritu de la promesa en el día de hoy, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mi Señor, hay un pueblo que tú estás levantando. Como profeta del cielo estoy hablando como habló, en los mismos términos que habló Ezequiel. Huesos secos, en los mismos términos, huesos secos, oíd palabra de Dios, huesos secos, y vivid y recibid tendones, y recibid piel, y recibid nervios, y recibid, y ahora soplo el Espíritu de Dios, 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 para que hoy en la distancia puedas ser bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Así se ha hecho, así es hecho, porque tengo la confirmación del Espíritu Santo, tengo la confirmación del Espíritu Santo, tengo la confirmación del Espíritu de Dios. Así es hecho. Magnifica a Dios. Dios no hará nada en ti hasta que no estés dispuesto a magnifica a Dios. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, esta hora la entregamos en tus manos, oh Dios. Y tú estás levantando un pueblo grande, un remanente en toda América. Tú estás levantando un remanente, Padre. Y aún en otras naciones, Señor, estás levantando un pueblo para tu honra y para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, entrego este tiempo, Padre, conforme me mandaste a hablar, así lo he hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén. Amén. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo ha venido sobre ti. Ha venido sobre ti el día de hoy. Que la gracia y la misericordia del Dios eterno sea contigo y con tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.